Soy Sihamel Curi, estudiante de literatura latinoamericana, y estás oyendo el podcast Fichando a Machado, una carta de amor hasta Brasil. De entrada, te doy las gracias por sintonizarnos. En este capítulo hablaremos un poco de un importante personaje brasileño del siglo XIX y por qué es tan importante una de sus novelas en particular. Comencemos. Imagínate que vas por las calles de Brasil y te cruzas con un pequeño niño vendiendo dulces. ¿Creerías que ese niño se convertirá un día en uno de los autores más reconocidos de América Latina? Probablemente no, pero ese fue justo el caso de Joaquín Machado de Asís. Así es, el pobre era discriminado por ser descendiente de esclavos, hijo de analfabetos, y además era epiléptico, tartamudo, asmático. Vaya, si había un mal en este mundo, ese mal iba a encontrar a Machado de Asís. Pero ojo, nada de eso impidió que se convirtiera en el fundador y el primer presidente de la Academia Brasileña de Letras. Fue narrador, poeta y dramaturgo, además de un activo crítico literario y uno de los creadores de la crónica en su país. De hecho, desde su primera novela, llamada Resurrección y publicada en 1872, tan solo unos años después de que la imprenta fuera finalmente permitida en el país, Machado de Asís destacó por su originalidad temática, la agudeza de sus conceptos, la precisión de su estilo, en sí su penetrante análisis de las emociones. Es bien sabido que incluso se adelantó a varios movimientos estéticos y descubrimientos psicológicos. Su producción literaria es asombrosa, es diversa y da vida a personajes que trascienden su propia época, porque representan, aunque en el escenario de Río de Janeiro específicamente, la gama de las pasiones y angustias humanas universales. No en balde lo consideraba Susan Sontag el autor más importante de nuestro continente. De hecho, el mismo Harold Bloom lo incluyó en su famoso panteón de los mayores escritores de todos los tiempos. Pero fíjate qué curioso. Tradicionalmente se habla de un primer y un segundo Machado de Asís. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que sus primeras obras, que son cuentos en su mayoría, estaban inspiradas en el romanticismo. No obstante, parecería que la etapa inicial de su producción literaria le trajo con el tiempo un cierto desencanto. Por consiguiente, en 1881, este autor abandonó definitivamente la corriente romántica y publicó Las Memorias Póstumas de Brás Cubas. Y déjame decirte, esta obra es fabulosa. Básicamente, nos encontramos con un narrador muerto que cuenta la historia de su vida, dice que le vale si al lector le gusta o no, y no solo eso, se la dedica al primer gusanito que se lo empezó a comer. Y aunque es tremendamente divertida, esta novela también es muy importante a nivel académico, porque marca el inicio del realismo en Brasil. Ahora, cabe destacar que se trata de un realismo muy particular. Este es el asunto. Las Memorias Póstumas de Brás Cubas, junto con otros textos producidos dentro de la segunda fase literaria, rebasan los límites del realismo en el que suelen clasificarse. Especialmente en el caso de las memorias póstumas, nos encontramos ante un texto nacido en el corazón de varias contradicciones, donde claro que hay crítica social, pero ésta se entreteje con la introspección, con el humor, con el delirio, con el pesimismo. Por eso se le considera un emblema de la vida interior que pulsa detrás de esa máscara que parece que tiene toda persona moderna. Y aquí, la modernidad es clave. Pensemos en un Brasil que se está industrializando, que está pasando por muchos cambios tecnológicos y económicos. La vida de su gente se está acelerando mucho y la mayoría de ellos no tiene tiempo siquiera para identificar qué siente, qué parte de ellos desea regresar a qué cosa. Todo esto condiciona un especial ser y estar en el mundo que Machado retrata fielmente en sus protagonistas. Por eso, muchos de sus personajes, y Brás Cubas sobre todo, están escritos en las palabras del autor, y cito aquí, con la pluma de la broma y la tinta de la melancolía. Eso es lo que dice el prólogo a las Memorias Póstumas de Brás Cubas, tal cual. Y esa melancolía de la que habla es justamente el enfoque de mi estudio. Lo que me propongo es analizar cómo se construye y se maneja esa melancolía, de qué recursos se vale, cómo los combina, cómo los transmite. Ahora bien, te preguntarás, ¿cómo pienso yo aproximarme al tema? Muy buena pregunta.
pero tendrás que esperar al siguiente capítulo para saberlo. Sin más por ahora, muchas gracias y hasta entonces.